Hablemos de arte, un encuentro con la cultura. ¿Qué tal, amigas y amigos de Hablemos de Arte? Un programa, punto de encuentro con la cultura. Este programa se realiza con Zona Tu Periódico, los artistas locales Omar Moreno y William Prada y la Mesa de Artistas Plásticos de la localidad de Engativá. William, buenas noches. Buenas noches, amigos, amigas, Pilar, Omar y demás que invitados al programa de hoy, que es un programa va a ser un programa entretenido. Pues Omar, que estaba más cercano al invitado de hoy, por favor, nos lo presenta, es tan amable. William, muchas gracias, pues un placer tener en el programa Carlos Baena, un destacado artista tolimense, ¿no, Carlos? Pues bienvenido al programa. De adopción, adopción tolimense. Sí. Bogotano, más bogotano, ¿cierto? Sí. Sí. Carlos, pues el programa va a ser como una suerte de viaje alrededor de su proceso creativo, de todo lo que ha hecho como artista y como editor. Pues bienvenido al programa, Carlos. Gracias, Omar, y gracias, Pilar y William Hernando. William. Pues realmente bienvenido y cuéntenos sus inicios en este mundo tan bonito del arte y esos inicios de pequeño, sus destrezas hacia las habilidades artísticas. Bueno, yo inicié en las artes plásticas y en el mundo del arte prácticamente en el Tolima, en Ibagué. Nosotros vivíamos con mis papás, mi mamá, nos criamos digámoslo así, en la zona cafetera, en Calarcá, Quindío, un pequeño pueblo de este departamento cafetero. Y pues bueno, en esa infancia se presentó las habilidades por el dibujo, las carteleras, había esa habilidad. Y ya cuando nos trasladamos al departamento del Tolima, a Ibagué, continué mis estudios de bachillerato, terminé el bachillerato y ahí empezó la idea de estudiar Bellas Artes. Hice unos intentos de presentarme, un intento de presentarme en la escuela superior de Cali, del Valle del Cauca, la escuela, se me olvida ahora un poco el nombre de la escuela de Bellas Artes de Cali. Bueno, este intento no se dio por el traslado a la ciudad de Cali, yo vivía allá en Ibagué. Entonces, nada, empecé a mirar en Ibagué qué había con Bellas Artes. Cuando yo quise empezar a estudiar Bellas Artes en Ibagué, pues terminaba el bachillerato y casi que justo con eso, unos pocos años antes, se había terminado la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Tolima, aquella emblemática Escuela de Bellas Artes que tuvo de profesores a grandes maestros del arte colombiano, y no alcancé a entrar a la Escuela de Bellas Artes del Tolima. Eso fue como unos 2, 3 años antes de yo, antes de terminar el bachillerato, así que cuando decido ya no hay Escuela de Bellas Artes del Tolima. Entonces miro qué hay, ¿no? Empiezo a mirar qué hay de artes en el Tolima, qué hay relacionado con las bellas artes, y encontré el programa de dibujo arquitectónico y de ingeniería que quedó, digamos, como rezago de esta escuela de bellas artes. Es decir, el programa de arquitectura, ingeniería, de dibujo arquitectónico ya existía, pero a él se vincularon los profesores de la Escuela de Bellas Artes, porque pues este era un programa con profesores
institucionalizados, fijos. Estaba el maestro Calderón, estaba el maestro Manuel León Cuartas, una playa de grandes maestros del Tolima que eran profesores de cátedra de la universidad y los incrustaron, digámoslo así, en el programa de dibujo arquitectónico. Entonces, el caso, por ejemplo, del maestro Calderón, que quedó dando en esta academia de dibujo arquitectónico mano alzada, el profesor Angulo, que daba teoría del color. Entonces, esta escuela quedó un poco mixta entre lo que era la técnica y las bellas artes. Entonces, tomé la decisión de entrar a esta escuela técnica de dibujo arquitectónico más por ese encuentro con estos maestros, porque pues me parecía interesante para mi formación tener ese paso por la universidad y tener contacto con estos maestros. Entonces encontré en esta academia tecnológica esos inicios con estos maestros tolimenses. Después ya la carrera se volvió técnica, pero tuve la oportunidad de tener estos grandes profesores en el comienzo de mi carrera. Después, yo no seguí con el dibujo arquitectónico, no me dediqué a esto. Esto me dio pie para dedicarme ya de pleno a las artes plásticas y conformábamos un grupo, se conformó un grupo que se llamó Viva el Arte, que éramos todos estos jóvenes artistas del Tolima, toda esta nueva generación que no teníamos dónde estudiar bellas artes. Entonces allí se formó una incipiente academia de artes plásticas con el grupo de Viva el Arte. Llegaban profesores de aquí de Bogotá a darnos talleres, pasaron profesores de Cali también a ofrecernos talleres, y esa formación se fue dando así entre talleres, cursos, el paso por la academia de Ibagué, por el Instituto Tecnológico de Arquitectura, de Dibujo Arquitectónico. Es decir, una simbiosis entre el autodidactismo, los talleres, contacto con algunos profesores, cursos, seminarios, todo esto, y todo ese tránsito en el Tolima. Así arranco yo a producir mi obra, a hacer mi trabajo artístico. Más adelante, en el año 1990, 89, 90, me vengo para Bogotá a vivir. Me quedé en Bogotá, me vine a hacer un taller de silografía con el maestro Nicolás Esperakis y me quedé en Bogotá. Me quedé en Bogotá, iba esporádicamente a Ibagué. La idea de quedarme en Bogotá era poder ingresar a una academia de bellas artes. Esa era mi idea también, de quedarme en Bogotá. Finalmente terminé viviendo en una población cercana a Bogotá, en Tenjo, Cundinamarca, en la cual entre Tenjo y Tabio viví 6 años. Y ese proyecto de ingresar a la academia se fue quedando ahí, como entre el tintero, ¿no? Una decisión que tomo en el 2013, donde preguntándome muchas cosas de mi trabajo, preguntándome muchas cosas de mi posición en el arte, en el momento en que estaba, en mi creación, en mis conocimientos, tomo la decisión de presentarme a la Universidad Distrital, a esa querida Academia Superior de Bellas de Artes, a la SAP. Tomo esa decisión que yo considero para mi vida muy sabia y muy oportuna. Me presento en el 2013, donde pues todo esto que había hecho, como no tenía calificaciones formales de un instituto,
habían sido cursos, formaciones, academias un poco improvisadas en el Tolima, el estudio arquitectónico, que pues tenían cosas de bellas artes, pero pues estas cosas ya no calificaban, digamos, para empatar con la academia con la SAP. Así que no tuve ningún problema en decir, nada, comienzo desde como entra cualquier estudiante a la academia y hice todos los cursos. Finalmente no me preocupé ni me estresé ni me angustié porque no me validaran nada de lo que había hecho anteriormente, ni tampoco hice ninguna presión para que me validaran ningún conocimiento previo. Quería pasar la academia realmente viviéndola, teniendo la experiencia con los profesores, viviendo qué es una academia y de esa manera pues en 5 años y medio, que realmente pues fue lo que pasé por la academia, el último año fue, el último medio año fue la construcción del trabajo de grado. Termino este paso por la academia en el 2018 y pues ahí es donde ya recibo pues el título profesional. Ese ha sido el historial académico mío. Carlos, vamos a compartir pantalla. Ya, en un Bueno. momento lo compartimos. Carlos, mientras comparten la pantalla, mientras Pilar ya lo estamos viendo. Este autodidactismo, quizá realizar obras sin tener esa orientación de un profe, ¿cómo empezó Carlos? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Cuáles fueron los primeros trabajos, las primeras obras? Yo empecé muy influenciado, o sea, de manera muy, ¿cómo le digo yo? Ahí sí, muy autodidacta y muy impulsiva. Yo empecé, podría decir que yo empecé siendo un artista, un pintor expresionista. Ajá. Leía mucho sobre el expresionismo, me encantaba su fuerza, me encantaba esa manera del color, el expresionismo me cautivó en esos incipientes conocimientos del arte, ¿no? También en el momento en que empiezo a pintar, se está dando también en Colombia movimientos o virajes muy importantes hacia eso, hacia el expresionismo, lo que yo venía y veía en las bienales, en los salones nacionales, o lo que veía cada vez que venía a Bogotá a ver exposiciones, era eso, era mucho expresionismo, ¿no? En ese, digamos como que era una línea que estaba pujando mucho hacia hacia el 85, al 86, más o menos, antes del 90. Entonces, empiezo como con un paso muy avanzado, de pronto de golpe, y muy atrevido, y empiezo siendo un pintor expresionista. Dentro de su hoja de vida observamos que trabajó o inició un periódico. Cuéntenos Sí. acerca de ese tema, por favor. Bueno, ese periódico es la etapa ya de ahora, muy reciente, del 2018. Entonces, iniciamos con el expresionismo, hay una serie de pasos, de entradas a varios lenguajes, a varias formas de hacer. Dentro de esa se va imbricando la instalación, en algunas ocasiones acciones performáticas, puestas en escena, de diferentes lenguajes, de diferentes formas de hacer, y el periódico ya es un encuentro más reciente. Ese interés por el periódico, sí, tuvo que haber venido
de algún tiempo atrás en la De la obra. gráfica, ¿no? Sí, de la gráfica, tuvo que haber venido de pronto revisando toda la obra, que es como también lo que yo estoy haciendo ahora, fotografiándola, todo, absolutamente todo. Tendré que mirar como de dónde, en qué momento arranca ese interés por el periódico, que lo concreto realmente en la academia, ¿no? Que lo concreto en mi paso por la SAP. Ahí empiezo a interesarme ya después ahí con esa exposición, con esa muestra, con eso que estás mostrando allí, Pilar, el trabajo de grado en el 2018, que ya está centrado completamente en el periódico. Este periódico, entonces ese interés mío por el periódico, que empieza más o menos como hacia el cuarto o quinto semestre, se va concretando en un proyecto que termina siendo un periódico, termina editándose un periódico a partir de una historia muy bonita de crónicas sobre unas campesinas cajiqueñas que viajan hacia 1960, 65 por primera vez a la costa, al mar, y tengo la suerte, la suerte de encontrarme con las personas que propiciaron este viaje de estas señoras hace 50 años y de hablar con ellas y de tenerlas a todas o a muy buena parte de ellas contándome esa historia de ese viaje a la costa, a conocer el mar, el impacto que les causó. Entonces enfoco directamente por ahí mi trabajo de grado, donde escribo 5 crónicas muy extensas sobre este viaje. Mirando varias cosas, ¿no? Mirando cómo también ese viaje cambia las vidas, ese viaje se vuelve memoria para ellas, se vuelve emociones, se vuelve también, en este proyecto hay un encuentro muy interesante que es una manifestación en un discurso del presidente Guillermo León Valencia, donde habla de los viajes al mar, ¿cierto? Habla de los viajes al mar como una manera de aliviar la carga laboral y la carga social de las personas. Entonces habla de que estos viajes hay que propiciarlos, de que hay que crear espacios para que los trabajadores, los obreros puedan ir a conocer el mar, y él argumenta todo esto por qué. Entonces empata muy bien y de alguna manera también le doy alguna connotación social y política al proyecto, ¿no? Interesante. Dice, tarjeta de invitación a una exposición mancha en monotipo sobre imagen decolorada. Quisiera contarnos acerca de esta obra, por favor. Bueno, la gráfica sí es de las cosas que me han interesado toda la vida, incluso desde los mismos inicios de mi oficio como pintor en Ibagué, que les contaba ahora. Ahí tuvimos oportunidad de tener al serígrafo de Pedro Alcántara Herrán dándonos un curso de serigrafía en Ibagué, y tuvimos mucho más adelante el taller de Darío Ortiz, un taller de grabado que él tuvo en Ibagué para que nosotros fuéramos a trabajar. Entonces la gráfica se cruzó en mi vida artística desde muy temprano. Yo recuerdo que hacía un poco de estampado muy primario con plantillas y estas cosas desde muy temprano. Entonces la gráfica siempre ha estado allí en paralela a mi trabajo.
Y ya más adelante, pues tengo la oportunidad de ir a estudiar a Cuba en el Taller Experimental de Gráfica de La Habana. Sigo ya muy metido paralelamente a la pintura en la gráfica y me interesa mucho este tipo de trabajos que son experimentales, que son un poco aleatorios, este tipo de cosas del monotipo, del transfer. Y aquí en este trabajo lo que estoy mostrando es una utilización de unas tarjetas de invitación precisamente a un trabajo instalativo que había hecho con sillas, y esta era la tarjeta de invitación, era una tarjeta un poco como en estos tonos rojos, eh, pardos, era un par de sillas y bueno, lo que hice con este trabajo es que tenía un paquete de estas invitaciones que no se habían repartido y lo que hago es un proceso de decoloración con químicos, tal vez con thinner, creo que es con thinner, y hacer una mancha de monotipo que me gusta mucho porque da una cosa imprevista, ¿no? Estas manchas dan una cosa que uno no puede calcular, ¿no? Y Carlos, sí. Carlos, perdón, contémosle a quienes nos están viendo qué es un monotipo, Carlos. Bueno, sí, el monotipo, pero voy a narrar, digamos, todo lo que dice en esta imagen y Sí. tomo unos titulares de prensa. Estos son titulares de prensa, que es ya mi trabajo, que Pilar me decía de lo del periódico, que hablara del periódico. Entonces, lo que hay allí son titulares que yo llevo a la tipografía móvil, los traspaso a la tipografía móvil, los saco del titular de prensa, los paso a la tipografía móvil y los imprimo. Entonces, esta tarjeta tiene la decoloración, tiene de alguna manera, digámoslo así, la apropiación o la intervención de un trabajo offset, un trabajo de impresión, tiene el monotipo, tiene el monotipo y tiene el transfer. En esto tal vez estoy hablando como de una inquietud sobre problemas ambientales, problemas de violencia Sí, y más que problemas sociales. ambientales, sí, problemas sociales. Está hablando Sí, de la educación, está hablando de las clases. del proceso de paz, Sí. está hablando también del problema del agua. Y era esto, ¿no? El amarillo, el azul, el rojo y un titular que retomo, que es eso, una plana llena de borrones, ¿no? Como Ujú. un cuestionamiento fuerte sobre toda la historia de este país, ¿no? Sobre cómo recalcamos y cómo volvemos a los mismos problemas y seguimos dando vueltas y vueltas sobre los mismos problemas, ¿no? Como eso, Maestro, una el plana llena grabado, de borrones. El monotipo, para responder a la pregunta de Omar, es imprimir de manera directa. Yo lo hago sobre un vidrio o lo hago en un acetato donde pasa esa mancha al papel y generalmente no sale sino una copia y es muy aleatoria. Sí, William. vemos dentro de su obra que es bastante manejo de color y el grabado. O sea, el énfasis que usted hace es en base al grabado, ¿cierto? En, en, hay una parte que es pictórica, y en estos momentos, lo que estoy haciendo en estos momentos, eh, tiene mucha incidencia el grabado en el trabajo que estoy haciendo ahora, ¿no? Eh, de alguna manera en el trabajo pictórico que estoy haciendo ahora, eh, también meto tipografías, hago impresiones desde la tipografía móvil sobre esas telas que son pintura, hago transfer. Entonces ahí, más en lo que estoy haciendo ahora, hay esa intervención del grabado, ese juego entre el grabado y la pintura. ¿Y exposiciones Carlos, que haya hecho, maestro?
¿Cómo, William? ¿Exposiciones? Exposiciones que haya hecho, maestro. Ah, bueno, he participado, a ver, hacemos un poquito de recuerdo. Eh, en el Museo de Arte Moderno Contemporáneo, en algunas de las exposiciones que programa el museo. Estuve en varias de estos salones de artistas autodidactas antes del 2013. Participé en varios de estos. He estado en 2 salones nacionales. Tuvo que haber sido los de 2004, tal vez 2004, 2006, cuando eran estos salones que se organizaban un solo salón en bloque en Corferias. Tal vez lo recuerda William, esas grandísimas exposiciones que iban de las regiones y terminaban en el salón, en una obra, en un salón gigantesco. Participé en 2 de estas. Esta exposición que estás mostrando ahí, Pilar, es una exposición de curaduría estudiantil de la SAP, donde participé, donde me invitaron a participar con una obra, con algo que estaba haciendo en ese momento a partir de los titulares de periódico. He participado también a ver en qué otra le puedo mencionar así. La Gilberto, la En la Gilberto. Gilberto Alzate Avendaño también, esa que estaba anterior de los que pasaste anteriormente, esa fue en la Gilberto Alzate Avendaño. Sí, no, hay muchas exposiciones, tal vez uno de pronto pasa algunas. Más que todo es una crítica bueno, el artista siempre tiene la posibilidad de hacer un análisis de lo que ocurre en su entorno y en la sociedad para llevarlo a imágenes o llevarlo a través de dibujos o a través del color. En el caso suyo, maestro, ¿cómo podría explicar esa imagen? Sí, a mí me interesa, me ha interesado siempre viendo estos trabajos y revisando la última etapa de la obra, eh, eh, tocar temas como de sociales, tocar temas que tengan que ver con lo económico, con lo social, con lo político. Eh, entonces aquí, por ejemplo, en esta obra, esto que fue una exposición en Galería Nives, una exposición que se llamó Abyecto, Galería Nives, La Candelaria 2016. Sí, sí, sí. Entonces era eso, la convocatoria era eso, lo abyecto. Pero venía trabajando unas cosas, ahí venían ya los titulares, cruzándose el periódico, y aquí estoy hablando pues de una manera muy cruda sobre el asunto del paramilitarismo, de las masacres, de los sacrificios, de eso, de descuartizar, de despiezar, de trocear, ¿cierto? Entonces siempre he tocado temas que tienen que ver con cosas que nos están pasando, ¿no? Actualmente estoy trabajando sobre el tema sobre este asunto que nos toca a todos, el tema de la pandemia, del coronavirus. Entonces siempre estoy como tocando temas sensibles, ¿no? Carlos, eh, yo hago como una mirada panorámica sobre su proceso. Bueno, y viendo su portafolio, Carlos hablaba sobre sus intereses alrededor de lo precolombino y la violencia en Colombia. Y siento que sobre hay como 2 etapas, ¿no, Carlos? Una que es como propia de lo bidimensional, que es lo gráfico, ¿cierto? Que es como antes de la SAP. Pero luego siento que hay un enriquecimiento alrededor como de los procesos y trabaja mucho lo performativo y lo espacial, ¿no, Carlos? Trabaja mucho en espacio y siento que la obra se enriquece montones. Sin embargo,
Carlos, esas dos preguntas suyas que aparecen en su presentación de artista, alrededor de la violencia y de lo precolombino, siguen latentes, Carlos. ¿Cómo trabajó, por ejemplo, el tema de la tierra, Carlos, en la academia, en la SAP? ¿Cómo lo trabajó? Porque yo encuentro muchas instalaciones, ¿no? Y obras, series. Sí, series. Bueno, tú sabes, ¿no? Ustedes saben cómo son los trabajos de la academia, ¿no? Son a veces pues, digamos que siempre convoca a hacer un trabajo, a hacer una idea, a desarrollar una iniciativa, a desarrollar algo, y muchas veces esas cosas se quedan ahí Sí, señor. como entre el camino, ¿no? Y en una materia se hace una cosa y en otra materia se hace otra. Entonces termina uno de pronto haciendo una instalación por un lado y de pronto un trabajo de otra cosa por otro lado. En fin, yo intenté tener una unidad en medio de toda esta, ¿cierto? De toda esta dinámica de la academia. Intenté tener una unidad de cosas, ¿no? Eh, entonces, digamos, por eso aparecen estas acciones, estas instalaciones, eh, que yo diría que pues de ahí yo tengo que ahora es un poco recoger y mirar y decir, bueno, esto está más conectado con el interés social o político o lo que de pronto estoy más encaminado a hacer ahora, eh, recoger de ahí, aunque mm, en la gran mayoría de estos trabajos que son de la academia, sí sí se siente eso, ¿no? Sí se siente esa, ese interés por algo social o por algo neurálgico que nos esté pasando, ¿verdad? Estas obras son mucho antes, esto que estamos viendo ahí, mucho antes de la academia. eh, y hay cosas, ¿no? Como dice Omar, hay cosas que se sienten, ¿no? Que se sienten de lo anterior, de ese tratamiento de pronto de lo precolombino, que después ya viró hacia eso, a cuestiones de pronto un poco más neurálgicas, digamos que este tipo de cosas que tenían que ver más con las sillas, que entraron cuando tomo ese tema de la silla, empiezo a preguntarme sobre toda esta connotación de lo que es una silla, la distancia, la ausencia, el encuentro, el desencuentro, esa serie de sillas que es larguísima, que corre durante, yo creo que por lo menos unos 7 años, 6 años, 7 años con este tema, se va volviendo, miremos que ahí se va volviendo de alguna manera neurálgico, social. Aquí estoy hablando de fotos que yo le tomaba a personas que vivían en mi barrio, que las vuelvo eh, fotografía de alto contraste y que las paso a las tablas, porque estos son pintados sobre tablas, las paso a través de stencil o las paso a través de serigrafía. Entonces, voy metiendo en esa obra reciente o medianamente reciente ya una neuralgia, unos temas neurálgicos, ¿no? Unos temas que nos van tocando ya mucho más en la realidad de lo que vivimos, ¿no? Que era la diferencia, digamos, con lo que hacía en Ibagué cuando comencé pintando, pues que era esa virulencia expresionista que yo la volqué hacia el asunto precolombino, también, que fue una serie larguísima, larguísima, pero que voy dejando, ¿no? Voy dejando por eso, porque voy viendo que pues ese tema de lo precolombino, que terminó siendo la serie de la fertilidad y que terminó siendo ese contacto también con la tierra, como dice Omar, en Tabio, en Tenjo, se va, voy viendo que no, que se va quedando de una necesidad de hablar algo mucho más sentido y mucho más neurálgico. Ahí es donde arranca el tema de las sillas, por eso arranca el tema de las sillas, ¿no? Hablando de los diálogos, hablando de estas crisis, de los mismos diálogos de paz, sin necesidad de decirlo en la obra,
hablando más metafóricamente o más simbólicamente de la crisis del diálogo, ¿no? No solamente de los diálogos de paz, sino de la crisis misma del diálogo en nuestra sociedad y en todas, ¿no? Entonces, fíjate que esos temas se van volviendo, se van desplazando y van entrando otros, y ahora es más el interés por el periódico, por lo que pasa en la prensa, por temas muy de ahora, ¿cierto? Como lo que estoy trabajando sobre la pandemia y el COVID. Entonces, son esos virajes, ¿no? Que va dando la obra y esos intereses que uno va reconociendo, ¿no? Cuéntenos sobre ese título sugestivo que se ve en la presentación de Amapola Cartonera. Mm, ¿Cuál? El de... En el que aparece el colectivo de ediciones Amapola Cartonera, que está como título ahí en la presentación. Ah, o sea, sobre el título de Amapola Cartonera, Sí, como sí, sí, sí. ¿por qué Amapola? Sí, claro. Bueno, Amapola Cartonera es un proyecto que surge en el 2011, bueno, paralelo a todo el trabajo mío, pictórico y gráfico. eh, He sido tallerista de artes plásticas y creación literaria o literatura desde también a la par de todo. O sea, este proceso mío de las artes plásticas ha estado paralelo a la enseñanza, ¿no? A la educación, a la formación. Eh, y siempre desde las artes plásticas y la literatura, ¿no? Entonces es un camino que va igual, paralelo a lo otro, y lleva el mismo tiempo de maduración, ¿no? En el 2011 yo tengo una beca de IDARTES para ir al MD11, que es un evento muy bonito que se hacía o se hace en Medellín cada 4 o 5 años. Y tengo la oportunidad de trabajar en la comuna de San Javier, en Medellín, con Javier Barilaro, que es miembro, es creador de la editorial Eloísa Cartonera en Argentina. Allí, yo siempre digo que haber encontrado a Eloísa Cartonera fue el eslabón que nos faltaba, que me faltaba a mí como tallerista, y que nos faltaba, digamos, al grupo con que trabajábamos en ese entonces en Barrios Unidos para crear una editorial para poder producir textos desde un formato editorial. Entonces, Amapola Cartonera se crea en el 2011 a través de ese encuentro en Medellín con Eloísa Cartonera, y se convierte en una plataforma de creación de proyectos comunitarios, ¿sí? Se va convirtiendo en eso, en una plataforma de creación de proyectos comunitarios, que es lo que hacemos ahora. Hemos editado también libros de autores, pero el énfasis está ahora centrado en eso, y yo creo que ya Amapola es eso, es un proyecto para creación de proyectos comunitarios que terminan en libro. Un proyecto, como hablábamos con Omar algún momento, un proyecto contemporáneo que involucra acciones plásticas, acciones relacionales, que involucra instalaciones, que involucran la pintura, la creación literaria, las acciones performáticas en algunas ocasiones, y que termina en libro, y que son proyectos participativos. Entonces, Amapola es eso, Amapola es esa plataforma, y el nombre dio muchas vueltas. El nombre no fue fácil, porque pues la idea era crear una editorial cartonera, ¿sí? Meternos a crear una editorial cartonera, como se crean todas,
desde ese ímpetu por editar y por colocar esta plataforma al servicio de la comunidad, que es en el caso de nosotros. Y amapola termina siendo amapola porque pues es como mirar esta flor que es proscrita, una flor que es perseguida, una flor que es vilipendiada por los medios, pero que en el fondo es una flor eh, eh, hermosa, que ha inspirado canciones, que ha inspirado poemas, que ha inspirado estas creaciones también desde la música, desde la literatura, y que tiene esa connotación de producir sustancias contagiosas, como sustancias que, ¿cómo llamaría esto? Como aditivas, sí, sustancias aditivas, sí, y ahí está el quick de amapola, ¿no? Como la adición, pero la adición por la literatura, la adición por la lectura, que es lo que nosotros intentamos también hacer en el grupo, ¿no? Crear cuando hacemos los talleres, ¿no? Incentivar y Maestro, motivar tanto a la gente para que diga, puedo escribir, puedo crear un libro, ¿verdad? Sí, Pilar. cómo se hacen estos talleres? Cuéntenos un poco acerca de cómo es el proceso. ¿Hay un proceso de sensibilización? ¿Cómo se hace para llegar a este resultado? Bueno, pues un taller de amapola y un proyecto de amapola tiene que ver con varias facetas, ¿no? Digamos, en los proyectos grandes que hemos hecho, como este del Recuerdo a la Memoria y el que estamos haciendo ahora de Sendero Mayor, son proyectos que primero convocan a la comunidad, en este caso era un grupo de abuelos de Cerro Norte, que es una comunidad que queda en la localidad de ¿Saquen? Usaquén, perfecto, la localidad de Usaquén. Entonces, se empieza trabajando con estos adultos mayores desde la memoria de ellos, que era la fundación del barrio, que era lo que nos interesaba en este libro y en este proyecto, y se van recopilando informaciones, vamos ganando la confianza con las personas para que terminemos muy paralelamente hablando, encontrándonos. Con este proyecto nos encontramos muchas veces con ellos. Luego vamos haciendo algún ejercicio de escritura, luego vamos haciendo el ejercicio de la creación de las portadas y compartimos con ellos lo que estamos escribiendo y finalmente termina esto convertido volcado todo a un libro, ¿no? A un libro que termina en manos de ellos y que termina en manos de la comunidad y que también pues circula por las instituciones, ¿no? Por universidades, por IDARTES, escritores, investigadores. Este libro ha llegado a muchas personas. Entonces, y cuando es con niños, pues lo que hacemos son eh, talleres mucho más cortos donde hacemos creación literaria con niños, ejercicios de creación literaria a partir de detonantes, ¿no? Detonantes llamamos nosotros estas palabras que se encuentran para hacer para que impulsen, para que toquen algo en la mente del chico y haga una historia a partir de algo. Estos talleres, por ejemplo, que estamos viendo, que son de intervención de espacio, donde se hace en picnic bajo los árboles, que hemos trabajado mucho en lectura bajo los árboles, donde invitamos a las personas a que hagan un recorrido interactivo por el espacio, cuando ha sido en el Jardín Botánico y Parque Nacional ha sido muy bonito porque pues entonces hacemos un recorrido, viendo los árboles, sintiendo, haciendo muchas veces instalaciones efímeras
y a partir de ahí se van creando los detonantes para que las personas escriban, ¿no? Y completen estos libros que invitan a eso, siempre están invitando a que haya una creación plástica y una creación literaria. Entonces, es un libro que se expande hacia una relación con el espacio donde estemos trabajando. Carlos, en este sentido, alrededor de la creación en equipo, ¿nos podría contar sobre el encuentro con otras cartoneras, cartoneras de otros países, y además sobre ese proyecto tan bonito de crear un libro en común, un libro en colectivo? Bueno, el encuentro con las cartoneras que estamos llevando ahora desde Entre Cajas, que fue un programa que decidimos crear acá desde Amapola, pues en medio de todo este aislamiento social y estos enclaustramientos que nos cogió durante tan duro en los primeros meses de la pandemia, donde realmente pues no estábamos habituados a esto y muchas veces también quedamos con los proyectos frenados y en el aire, ¿no? Y, y empezamos a ver que todos, sí, prácticamente todos los talleres de las instituciones, los talleres de los museos, los talleres de las bibliotecas, todo se volcó a lo virtual, ¿no? Entonces empezamos a entender esa virtualidad, ¿sí? Porque antes no la considerábamos tanto para nuestro trabajo, ¿no? En este sentido, viendo entrevistas, viendo talleres, viendo cosas virtuales, va surgiendo Entre Cajas, ¿no? Que el nombre fue también así, como un encuentro, como decir, bueno, ¿qué hacemos con este nombre? Igual como Amapola, ¿no? Tiene que ser algo que realmente nos trascienda más allá de... Entonces así surge Entre Cajas. Entre Cajas surge es un encuentro para vernos cada 8 días, los jueves a las 6 de la tarde, por la plataforma de Zoom, con alguna cartonera latinoamericana. Pues hemos tenido ya 3 meses larguitos de programación continua los jueves, por donde hemos podido tener en entrevista y encontrarnos con las cartoneras más representativas de Latinoamérica, ¿no? Por aquí han pasado, podríamos decir así, libremente las grandes ligas de las cartoneras latinoamericanas, ¿no? Nos faltan algunas. Nos falta Eloísa Cartonera, pero ¿cómo, Omar? ¿Cómo? De Portugal. Sí, sí. Tuvimos a Ultramarina de España, hemos tenido a la Cuernavaca de México, hemos tenido a Bento Cartonero de Brasil, a Cuatro Nombres, hemos tenido cartoneras muy, muy importantes, Olga Cartonera de Chile, en fin, sería larguísimo enumerarlas a todas, pero hemos tenido muy buena recepción, hemos progresado mucho en el programa, poco a poco vamos nutriendo el programa de cosas más versátiles. Omar ha estado muy pendiente desde el inicio. Yo siempre a Omar y a Nayeli y Magda y las amigas de Ucumari digo que somos como los cofundadores con Nora y Rodolfo de este programa. Y para eso es Entre Cajas, para podernos encontrar cada 8 días con una editorial cartonera y dar a conocer Carlos, estos proyectos. Vamos a compartir un video, Carlos. Listo. No, pues si nos quiere ir comentando, por favor, Carlos. Por favor. Bueno, bien. Aquí estamos haciendo una demostración. Esto tuvo que haber sido un video, tal vez no recuerdo ahora muy bien, creo que para IDARTES.
una demostración de cómo se ensamblan los libros, una pequeña demostración muy, muy cortica, y allí estamos en el taller haciendo el ensamblaje de uno de los libros de Amapola Cartonera, que tiene varias técnicas, ¿no? Algunas veces los hacemos así, como estamos mostrando allí, con las cintas scotch de papel. Otras veces hacemos libros que van ya cosidos. Otras veces hemos explorado técnicas un poco más industriales. Entonces allí lo que mostrábamos era eso. Ahí estábamos encuadernando el misterioso yo, que fue el primer libro que hicimos con Amapola Cartonera. ¿Trabaja reciclaje, maestro? Aquí hay las cartoneras tienen una conexión más con el concepto de reutilización, ¿cierto? Más con el concepto de reutilización del cartón. Las cartoneras tienen diferentes, es muy prolífica la forma en que consiguen el cartón, ¿no? Nosotros, en algunas ocasiones, en uno de los proyectos, hicimos un intercambio, un trueque de frutas por cartón, que era como terminaba el proyecto, y hicimos un gran recorrido por el 7 de agosto recogiendo cartón, muchísimo cartón. Generalmente lo conseguimos nosotros, lo vamos recogiendo en supermercados, caja por caja. Y pues realmente no hemos comprado mucho el cartón a los recicladores. Esa experiencia no la hemos tenido, esa práctica no la hemos tenido muy activa en nuestro trabajo. Entonces el cartón prácticamente lo conseguimos nosotros mismos porque pues somos como un poquito rigurosos en qué tipo de cartón utilizamos, ¿cierto? A veces con los recicladores el cartón está ajado, está mojado, entonces de pronto las 2 veces que de pronto hemos comprado con ellos, 2, 3 veces, pues digamos que hemos terminado por desechar mucho del cartón porque pues viene húmedo, viene maltratado, viene sucio. Lógico, es la dinámica, ¿no? La dinámica en que ellos recogen el cartón, porque pues el cartón lo recogen ellos para otro tipo de práctica, ¿no? Que sí es el reciclaje. Entonces nosotros hacemos esa reutilización del cartón nosotros mismos para poder escoger muy bien el material. Bueno, aquí tenemos otro video que dice visita al colectivo editorial Fundalectura. Amapola Cartonera surge a raíz de una beca de IDARTES. En este trabajo tuve la oportunidad de encontrarme hacer un trabajo en conjunto con Eloísa Cartonera, que fue la primera editorial cartonera latinoamericana. Allí desarrollamos un trabajo en una comuna de Medellín. Ese era un trabajo que venía a hacer Eloísa, en el cual yo estuve acompañándolos, y ahí conocí las editoriales cartoneras. Ya cuando regresé a Bogotá, entonces traje la idea, que me había gustado mucho. Había como varias cosas. Las editoriales cartoneras generalmente tienen nombre femenino: Eloísa, Canita Cartonera. Ahora hay muchísimas cartoneras en toda Latinoamérica, y casi todas tienen nombres femeninos, por un lado, ¿no? Y por otro lado también pensábamos como en algo que diera la idea de adicción, pero de adicción a la lectura. Pues caímos en la amapola, pues un nombre o una mata de alguna manera proscrita en Colombia y en algunas partes del mundo,
es además un nombre, pues es una flor, es una mata muy, muy bonita. Pues ver el movimiento cartonero en otras partes da mucho aliento para el trabajo que se hace, ver las formas en que trabajan, tocar el trabajo de uno también en un encuentro de estos es bien importante, por la forma como edita, entender, ver cómo las otras editoriales cartoneras también tienen un trabajo comunitario muy grande, un trabajo social que las une, intercambiar libros, intercambiar opciones de publicaciones que se pueden hacer con otras editoriales. Eso es como lo que aporta un encuentro de estos. Algo muy especial porque como todo es hecho a mano, la portada, el título, el diseño del libro, las ilustraciones, los textos, entonces es un proceso que es largo, que requiere muchísimo trabajo, pero también mucha emocionalidad, mucho afecto hacia el libro que se está haciendo. Nosotros siempre lo pensamos como la opción de que la gente se apropie de estos formatos y pueda tomarlos como una propuesta de editar sus trabajos. En cuanto a lo ambiental, pues sí, claro, las editoriales cartoneras, cuando trabajamos proyectos recogemos el cartón con la gente se encarga de llevar las cajas, de evitar pues que este material vaya a la basura, aunque es un material de todas maneras biodegradable. Depende también pues, del proyecto que vamos a desarrollar. Muchas veces es solo para niños, otras veces para familias, pero la mayoría de las veces pues, tratamos que llegue a toda la comunidad. Por ejemplo, nosotros con Fundalectura desarrollamos un proyecto muy bonito en Ciudad Bolívar Rural, en donde se enseñaron a hacer los libros a las comunidades para que los promotores de lectura muchas veces no tienen recursos para comprar libros, con la comunidad hicieran los libros. Entonces con ellos hizo todo el proceso de la recolección de los cartones, con Fundalectura se hicieron los talleres de escritura, de ilustración y de la armada de los libros. Precisamente para que tanto niños, jóvenes, adultos mayores tuvieran una forma de elaborar libros y estuviera al alcance de todos. Muy bonito el trabajo que se viene realizando. Maestro, ¿y futuros proyectos? Futuros proyectos. Desde el campo de las artes plásticas, como artista plástico, pues, como pintor, grabador, estoy en estos momentos registrando, como les contaba, toda la obra. La estoy subiendo a un espacio virtual, en la web, en un Instagram. Esa propuesta o ese proyecto de registrar toda la obra va encaminado a poder darle una mirada a todo el trabajo que he hecho durante todo este tiempo, poder saber qué ha pasado, cómo ha evolucionado. Estoy pensando a partir de ahí escribir sobre los inicios de mi pintura, que fue en el expresionismo, como preguntarme ya en esta altura del trabajo, ¿por qué empecé yo en el expresionismo? ¿Qué me movió al expresionismo en ese momento? Dar una mirada a qué estaba pasando con el expresionismo en Colombia en los años 80, mediados de los 80. Y mirar qué quedó de ahí también, qué hay de ahí,
y poder establecer también diferentes categorías de trabajo con el objetivo de poder extraer de allí unas etapas de trabajo y de alguna manera mostrar. Ya, digamos que no lo llamaría una retrospectiva, porque pues esto no, digamos que no es la idea. De alguna manera sí lo tiene, pero yo sé que no es el momento de hablar de esto en la vida, ni en el trabajo. Todavía falta mucho por hacer, y muchos caminos que pues no sabe uno finalmente dónde van a terminar. Entonces, sí, una muestra, sí pensarme una muestra, o un asomarse a la obra de Carlos Baena desde diferentes facetas. Ese es el proyecto que tengo, que yo creo que durará en esta dimensión, construyéndose todo el año entrante, para poder más o menos final del 21 o comienzo del 22 estar mostrando eso que llamaríamos desde ahora previamente asomarse a la obra de Carlos Baena, y que pueda tener estas facetas. Ese sería el proyecto que digamos que quisiera construir. ¿Dónde lo pueden ubicar, Carlos? Bueno, correo electrónico personal está carlosbaena.arte@gmail.com. Ese es el correo personal. Está el correo de Amapola Cartonera, que es amapolacartonera@gmail.com. Y como les he contado, hay un sitio en Instagram que he denominado Carlos Baena Toda la Obra. Entonces ahí también, en ese sitio, se puede encontrar, es eso, lo pienso nutrir con, como dice el título del Instagram, toda la obra. Hay que tener un poco de paciencia porque pues es abundante, y pues la fotografía de esto y la arreglada de esto en digitales lleva bastante tiempo, pero la meta es esa. La meta es que en ese espacio esté toda la obra. Entonces, esos serían como las tres formas de ubicarme. Maestro, ha sido muy enriquecedor todo lo espectacular que nos has comentado. Le dejo una idea en el ambiente, y es de pronto como dedicarle un numerito ahí dentro de las publicaciones a Hablemos de Arte. Como Sí, una idea. sí, claro que sí. Claro que sí. Enriquecedora esta entrevista, el trabajo que se viene haciendo a través del arte, el trabajo social, el trabajo comunitario que se viene moviendo, desde empezar a antojar a los niños, a los adultos mayores por la lectura, por la escritura, y llevarlos a una transformación de un material y poder plasmar su obra en estos libros es algo muy bello. ¿Qué enseñanza nos deja, Omar? ¿Qué te queda de esta entrevista con el maestro Carlos Baena? Pues yo que conozco a Carlos, yo estoy muy feliz por lo que ha conseguido Carlos. Yo lo felicito de corazón, y es inspirador todo el trabajo que ha realizado alrededor de la lectura, de estar vinculado con el trabajo, con la comunidad. Es muy bello, yo lo felicito. Muchas gracias por Gracias, asistir Omar. a la entrevista. No, gracias a ustedes, a Pilar, a William, a Omar. Muchísimas gracias. Yo me uno a las felicitaciones. Ha sido pero supremamente enriquecedor, y lo más bonito, la labor social que hay en medio de todo esto, que es lo que hace muy especial este trabajo. Realmente me uno a las felicitaciones junto con Omar, y éxitos, simplemente pues éxitos, porque el buen trabajo se refleja en lo que se hace. Así Gracias es, por la William. entrevista, maestro. No, a ustedes por la invitación. Bueno, y agradecer a todos ustedes el habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hablemos de Arte. Buenas noches.
Hablemos de Arte.